parte, en la parte de la izquierda, Sí. los límites sean distintos a los de la derecha, haciendo que, bueno, en ambas partes se esté integrando igual con respecto al ángulo. Sí, pero en el lado izquierdo, si te fijas, la derivada de teta punto respecto a teta por d teta es por definición la diferencial de teta punto, ¿no? Bueno, sí. Esta es la diferencial de teta punto, o sea, se está integrando teta punto respecto a teta punto, pues. Esta derivada con d teta es la definición de la diferencial de teta punto. Y por lo tanto, en t igual a 0, la condición inicial que se consideró es que teta punto en t igual a 0 vale 0, por eso aquí va el cerito. Y se integra pues hasta una teta punto arbitraria. Y del lado derecho, pues ahí sí queda, depende nada más del ángulo. En t igual a 0, teta de 0 igual a teta 0, pues vale teta 0 hasta un ángulo arbitrario. Bueno, gracias. Nada más era eso. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre este ejemplo? O sea que si se pregunta esto, ya no debe tener nadie dificultad en resolverlo. La pregunta que les comentaba que en aquellos exámenes de competencias que se hicieron ahí en la escuela, la pregunta que todos los aspirantes se equivocaron en contestármela fue que pregunté, y se los pregunto a ustedes, consideren este movimiento del péndulo, o mejor dicho, el instante arbitrario del péndulo en esta posición que está aquí en el dibujo, más grande, ahí. Supónganse que ahí se está moviendo, que se soltó desde teta 0 y está oscilando, y justamente a una posición arbitraria, supongo que es esta que está aquí, ¿hacia dónde apuntaría el vector aceleración de la partícula? ¿Alguien me dice su nombre y si me quiere contestar, por favor? ¿Hacia dónde va el vector aceleración en esta posición arbitraria? ¿Nadie quiere? ¿Quién eres? Soy Noé. Noé, ok, dime, Eduardo. Bueno, el vector de aceleración iría en tangencial a a la la cuerda. cuerda. Sí, O sea, tangencial a la cuerda. perpendicular aquí a la T. Bueno, sí, perpendicular a la T. Sí, está bien. De tal manera que está apuntando, bueno, en este caso de la imagen, hacia la izquierda. Sí, hacia la izquierda, si estamos suponiendo que se está moviendo hacia abajo, pues, y Sí. sería tangente a la trayectoria, al círculo que se genera, ¿no? El círculo, sí. ¿Alguien más tiene alguna otra observación, alguna otra respuesta? Yo, Jorge Antonio. Yo opino que iría como sus apellidos. Juárez Leiva. Juárez Leiva, Jorge Antonio. Sí, dime. Yo opino que iría como hacia la izquierda, pero no sería ni tangente. O sea, no sería tangente porque también hay como una aceleración centrípeta. Entonces, como que el vector se inclinaría un poquito. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Y hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ok. ¿Alguien más tiene alguna observación? No vamos a ponerlo a votación porque ya estamos, ya tenemos muchas votaciones en este país. ¿Pero alguien más tiene alguna otra respuesta? Yo nada más una corrección. Díganme su nombre, por favor, porque no los tengo. Noé. Sí, perdón. García Quirós. Ajá, sí, dime. Sí, el compañero tiene razón, porque si fuera como yo decía, entonces la órbita sería como que elíptica o en forma de parábola y no.
es movimiento circular, sí es centrípeta. Ok. A ver, ¿alguien más? Sí. O sea, ¿están de acuerdo con sus compañeros? ¿Alguien no está de acuerdo con lo que dijeron Eduardo y Jorge Antonio? Miren, ya aquí en la lista que tengo, aquí nada más tengo la lista de los inscritos, pero está claro que los oyentes pueden participar, recuerden. Tengo una serie de papelitos con números. Lo hice para que de manera azarosa yo les preguntara, porque luego me ha tocado en otros semestres, en las clases presenciales sobre todo, que luego a veces se sienten aludidos alumnos o alumnas, como que ya me los tengo de encargo, y no, la razón por la cual les pregunto luego reiteradamente a algunos alumnos es porque o no ponen atención o porque les veo cara de que no lo creen y luego lo toman a mal. Yo no tomo a nadie de encargo, ni mucho menos, entonces hice una serie de barajitas, de papeles ahí con números, y les puse un número aquí en la lista que tengo. Así es que, a ver, voy a ver así al azar, el número 26 es Gerardo Rosas Chávez. ¿Qué opinas de lo que dijeron tus compañeros? Buenas tardes, profe. Pues, ¿Quién eres? Rosas Chávez. Ah, ok, dime, Gerardo. Pues coincido si la trayectoria forma una circunferencia. Bueno, eso sí forma una circunferencia, ¿no? Porque la cuerda o la varilla es de longitud constante, es una circunferencia. Uh-huh. Entonces, la aceleración sería como mis compañeros dijeron. No es tangente, sino que es un poquito hacia arriba, ¿verdad? Uh-huh. Ok, muy bien. Porque hay una componente, ¿no? Hay una componente de la aceleración en la dirección radial. Exacto. Bueno, pues sí, muy bien. Me da gusto. El primero que contestó correcto fue Jorge Antonio. Esa es la respuesta correcta. Bueno, eso que me acaban de decir, y qué bueno, no me lo supieron contestar correctamente estas personas. Todos lo ponían, creo que sí, todos lo ponían tangente. Pues eso no es así, ¿no? Porque hay una componente de la aceleración en la dirección radial. Bueno, muy bien, ya dejemos eso por la paz. No hay más preguntas sobre este problema. Quiero decirles que más o menos esta es la forma en que yo resuelvo los problemas y en los que doy la clase. Claro que este es un ejemplito sencillo. En la teoría pues ya habrá más cosas que preguntar. Yo cada uno de ustedes debe de tener su manera de redactar. Simplemente les presento la manera en que yo lo hago, más o menos. Ustedes tomarán su forma. Pero sí les pido que escriban frases cortas. No sé, un renglón, 2 renglones. Que se vea lo que están haciendo y que haya una cierta secuencia lógica de lo que se está haciendo. ¿Sí? Bueno, les recuerdo nada más que el Google Meet nos va a cortar un poquito 5 para las 7. Ahí hacemos el intermedio en lo que otra vez lo solicito y nos volvemos otra vez a poner en la clase. ¿Qué más les iba a decir? No ha llegado por ahí García Lovera. No, ¿verdad? Y Eduardo López Hernández. Bueno, entonces miren, esperemos que nos dé tiempo en 3/4 de hora, un poquito menos. Les voy a presentar una plática que les doy ahí sobre el descubrimiento, el desarrollo histórico muy breve, muy conciso, de la primera ley del movimiento que se descubrió, que es la ley de la caída de los graves.
de la caída libre, la que nos enseñan, pues yo creo que desde la secundaria, ¿no? Es la primera ley que uno estudia, la caída libre. Bueno, primero estudia uno el movimiento uniforme, ¿no? Pero después se ve el movimiento uniformemente acelerado, que es el que corresponde a la caída libre, cerca de la superficie terrestre, claro está. Entonces, para que sea una parte un poquito amena, que se salga, entonces les voy a presentar una presentación de PowerPoint que tengo, y ahí les voy a ir platicando. ¿La están viendo? Seguimos viendo el texto del péndulo. Sí, sigue viendo el texto. Se sigue viendo el Ah, péndulo. es la hora que no sé cómo se hace esto. Permítanme ahorita. A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Sí, ahora sí. Ya se ve. Sí, Gracias. Disculpen mi torpeza, ¿no? Sí. En estos casos siempre les digo a mis alumnos que yo estudié cuando estaba ahí, como ustedes, en quinto semestre, con la regla de cálculo. Me refiero a esto por la tecnología que usaba en ese tiempo, que muchos de ustedes seguramente no saben ni lo que es eso. Es algo que se usaba para calcular, para multiplicar, dividir y sacar raíces. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, les voy a ir leyendo un texto que tengo aquí y les voy a ir presentando algunas gráficas que tienen que ver con... Luego les doy las referencias de dónde tomé esto. Esto es interesante, cómo se descubrió la ley de la caída de los cuerpos. Bueno, miren, las preguntas acerca de las causas del movimiento surgieron en la mente del hombre hace más de 25 siglos. Aristóteles, en el siglo IV a.C., dividió el cosmos en dos regiones. Una región celeste que abarcaba más allá de la luna y otra terrestre. Según Aristóteles, los fenómenos quedarían determinados por leyes completamente diferentes en cada una de estas dos regiones estrictamente separadas. Esta separación se convertiría en la base de un modelo del mundo que dominaría el pensamiento occidental durante más de 2000 años. La separación propuesta por Aristóteles parece razonable si consideramos el contraste entre el orden y la perfección que pueden observarse en el firmamento y el aparente desorden y carencia de reglas del mundo terrestre. Sin embargo, la perfección observada en el movimiento de los cuerpos celestes era opacada por el movimiento retrógrado del planeta Marte. Los antiguos observadores del firmamento trataron de explicar este extraño movimiento del dios Marte bajo la hipótesis de una Tierra fija en el centro del universo. En 1543 se publicó el modelo astronómico de Copérnico. Es el Sol y no la Tierra el que ocuparía el centro del universo.
Inicialmente, solo unos pocos eruditos comprendieron su teoría y la interpretaron como un modelo simplificado para determinar la configuración planetaria. Incluso argumentaban cierta pereza de los estudiosos en la elaboración de modelos matemáticos que describieran el movimiento de los planetas con una Tierra en el centro del universo. En 1609, Kepler publicó su libro Astronomía Nova. Y aquí les digo que un ejemplar príncipe de este libro se encuentra en la Biblioteca Palafoxiana, que está en la ciudad de Puebla, es de sus tesoros que tienen ahí. Bueno, en este libro, Kepler describía el sistema planetario en los siguientes términos. Todos los planetas, incluida la Tierra, se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas. Habían transcurrido 56 siglos de observación. Durante todo ese tiempo, el instrumento de observación había sido el ojo humano. En ese mismo año de 1609, Galileo, con un telescopio que él mismo construyó, hizo observaciones de carácter militar primero y después observó la Luna y el Sol. Descubrió que la Luna tiene valles y montañas como la Tierra y el Sol tiene imperfecciones. El 7 de enero de 1610, con un telescopio ya perfeccionado, Galileo observó el planeta Júpiter y descubrió sus satélites. Estos satélites se convertirían en los primeros astros que no giraban alrededor de la Tierra. Este sorprendente suceso cambió totalmente la visión que el hombre tenía del universo y de sí mismo. Fue un espectacular avance. La Tierra había sido expulsada definitivamente del centro del universo por un sencillo instrumento. Este suceso, se los digo a todos, que sucedió el 7 de enero de 1610, es de suma importancia. El hecho de que los satélites de Júpiter giren alrededor de Júpiter fue algo, pero muy impactante para esa época. Si se creía que todo cuerpo de donde fuera celeste giraba alrededor de la Tierra porque era el centro del universo, se encontraban algunos cuerpos que no giraban alrededor de la Tierra, sino alrededor de otro objeto. Eso fue definitivo para cambiar el pensamiento humano respecto a, como se dice aquí, hasta con respecto a uno mismo. Bueno, al convertir a la Tierra en un planeta más, el sistema copernicano planteó enseguida problemas de índole físico. ¿Por qué no pueden observarse los efectos mecánicos que cabría imaginarse en una Tierra en movimiento? Una pregunta típica era: ¿por qué una piedra lanzada desde lo alto de una torre no choca en el suelo al oeste de su base, pese a que la torre, mientras la Tierra cae, debió desplazarse una distancia considerable hacia el este como consecuencia de la rotación diaria de la Tierra? Otra pregunta inquietante: si la Tierra no es el centro del universo, entonces, ¿por qué caen los cuerpos hacia la Tierra? O más simplemente, ¿qué es el peso de un cuerpo? Las respuestas a estas preguntas tardarían más tiempo en ser respondidas. Mientras tanto, algunas mentes inquisitivas
se dieron la tarea de descubrir la ecuación de movimiento de la caída libre de un cuerpo. Una de las primeras grandes figuras que en la Edad Media desencadenaron el gran asalto contra la teoría aristotélica fue el clérigo católico Jean Buridan, quien hizo la observación de eliminar la necesidad de seres superiores que movieran las esferas celestes. Incluso hizo ver que la Biblia no justificaba a aquellos agentes espirituales, sino que eran las enseñanzas de los antiguos griegos y no la religión cristiana propiamente dicha. No mucho más tarde, Nicolás de Oresme llegó incluso más lejos, diciendo que según la nueva teoría, Dios podría haber puesto en funcionamiento el universo como un mecanismo de relojería y haberlo abandonado después para que funcionara por sí mismo. Oresme introdujo un método para mostrar gráficamente las velocidades y así representar el movimiento uniformemente acelerado. Con su gráfico, Oresme pudo representar el llamado teorema de Merton sobre la velocidad media. Este teorema dice lo siguiente: en un tiempo dado, un móvil recorre con movimiento uniformemente acelerado la misma distancia que habría recorrido si se hubiera movido a una velocidad constante igual a la media de su velocidad inicial y su velocidad final. Es la famosa formulita que ustedes conocen, que me dice que el desplazamiento de un cuerpo en un movimiento uniformemente acelerado se puede escribir como V0 más V1 sobre 2 por el tiempo, que ustedes lo conocen perfectamente. Sin embargo, por ingenioso que sea, el descubrimiento de Oresme quedó en mera teoría. No surgió por entonces la idea de aplicarlo al caso concreto de la caída de los graves. A mediados del siglo XVI aparece el matemático veneciano Giovanni Battista Benedetti, quien propuso una nueva doctrina de la velocidad de los cuerpos en caída libre. La doctrina aristotélica aceptada en ese momento era que la velocidad de un cuerpo en caída libre es directamente proporcional al peso total del cuerpo e inversamente proporcional a la densidad del medio. La opinión de Benedetti era que la velocidad depende solo de la diferencia entre la densidad del cuerpo y la del medio. A diferencia de la teoría aristotélica, su teoría predice que dos objetos del mismo material, pero de diferente peso, caerían a la misma velocidad. Se cree que Galileo derivó su teoría inicial de la velocidad de un cuerpo en caída libre a partir de su lectura de las obras de Benedetti, como puede verse en un relato que se encuentra en el libro de Galileo que se llama De Motu, o sea, del movimiento, un trabajo temprano sobre la ciencia del movimiento. El descubrimiento de la ley de inercia, cuyo camino no estudiaremos por ahora, requirió cambiar por completo las líneas ideológicas, un cambio sustancial en las mentes de los hombres de ciencia, debido al hecho de que no era posible observar cuerpos siguiendo una trayectoria rectilínea en un espacio vacío, que Aristóteles decía que no podía existir, ni siguiendo su camino hasta ese infinito, que también decía no era posible que existiera.
Además, en la vida real no se dispone de cuerpos perfectamente esféricos que se muevan en planos perfectamente horizontales. El ardid consistió en que a Galileo se le ocurrió imaginárselos. Si bien Galileo imaginó situaciones ideales para conjeturar lo que sucedería al movimiento de un cuerpo en estas circunstancias, no quiere decir, como lo han afirmado algunos historiadores, que Galileo no haya realizado experimentos. En los inicios del siglo XVII, en uno de sus periodos más creativos, Galileo experimentó con pequeñas bolas de bronce en el taller de su casa en Padua. Las hacía rodar desde diferentes alturas por un plano inclinado y mediante un segmento arqueado dirigía la trayectoria de la bola hacia la superficie de una mesa, transformándose el movimiento acelerado de caída en un movimiento horizontal uniforme. Al llegar al borde de la mesa, la bola caía al suelo siguiendo una curva. El lugar en que chocaba en el suelo estaba tanto más lejos de la base de la mesa, cuanto mayor era su velocidad al abandonar el borde, lo que a su vez se correspondía con una mayor altura del punto en el que comenzaba su recorrido en el plano inclinado. Galileo variaba el punto de partida de la bola y medía cómo esto afectaba el alcance final de lanzamiento. Eso que está ahí mostrado es una réplica de lo que se piensa que fue el plano inclinado que usó Galileo. Soltaba las bolas desde diferente altura, llegaban a la parte de hasta abajo donde le hacía una curva para que no una pequeña curva para que se desplazara sobre la superficie plana. Ahí entonces ya la bola se movía con movimiento uniforme, o sea, velocidad constante, y después caía al piso, y dependiendo a qué distancia de la base caía la bola, eso correspondía a la altura a la cual se había soltado. Bueno, sabemos todo esto con tanta precisión gracias a que Stillman Drake, uno de los expertos más destacados de la ciencia galileana, en busca de trabajos de Galileo en la Biblioteca Nacional de Florencia, encontró algunas de sus anotaciones. A principios de 1972, durante 3 meses, Drake estuvo en Florencia revisando 160 páginas del volumen 72 de los papeles de Galileo. Encontró lo que parecía ser anotaciones acerca de un experimento de 1604, cuando Galileo se encontraba en Padua. La tabla que está ahí muestra claro que no es esta, ¿no? Son las anotaciones. La tabla muestra las anotaciones que encontró Drake. Son desconocidas las unidades de tiempo que utilizó para llevar a cabo el experimento. Lo que es seguro es que utilizó intervalos de tiempo iguales. La unidad que usó para medir las distancias fue lo que se llamaban los puntis. Esos puntis es una longitud un poquito menor a 1 milímetro. Bueno, entonces ahí está, al tiempo 1 recorrió 33 puntis la bola, al tiempo 2 130, etc. A primera vista, parece que no hay relación alguna entre los intervalos temporales y la distancia recorrida. Galileo
comenzó a manipular los números. Empezó por multiplicar el desplazamiento inicial, o sea, los 33, por los números impares alternados. Multiplicó el 33 por 1, el 33 por 5, o sea, alternó los números impares y multiplicó el 33 por 5, por 9, por 13, por 17, por 21, y le dio las cantidades que están aquí abajo. Como pueden darse cuenta, para el segundo tiempo no checaba mucho. En el tercero sí, casi le atina, 2.97 y 2.98. En el cuarto ya hay mucha discrepancia y no se diga en el sexto. Drake observó en el manuscrito cómo Galileo tachó todos estos cálculos y comenzó nuevamente. No sabemos qué ideas habrán pasado por su mente, pero tal vez se preguntó lo siguiente: si en el primer recorrido alcanzó una distancia de 33 puntis, en comparación con la segunda distancia de 130, ¿cuál es la relación de avance? Entonces realizó el cociente de estas cantidades, redondeando estas cifras y reescribiendo con pluma y tinta distinta. Galileo puso en columna los siguientes números, los que están ahí indicados en la segunda fila. Hizo esas divisiones y les dio esas cantidades. Y como pueden darse cuenta, redondeando son los cuadrados de los números naturales. Había descubierto la ley de la caída libre. Haber utilizado el plano inclinado fue una genialidad de Galileo. De esta forma pudo controlar la velocidad de caída para poder medir las distancias recorridas en intervalos de tiempo factibles para hacer posible el experimento. Galileo era consciente que antes que él, otros habían observado que el movimiento natural de caída de un objeto es uniformemente acelerado. Pero el logro más importante que realizó sobre el estudio de la caída de los cuerpos fue haber hallado la ley matemática. Este descubrimiento lo consideraba como uno de sus mayores logros. Para tener una idea de esta hazaña, se sabe que el descubrimiento de la ley de los graves escapó a genios de la talla de Leonardo da Vinci. Se sabe que él hizo experimentos sobre la caída, pero no encontró la ley de la caída. Y era Leonardo. Igual que Galileo, muchos otros pensadores de la época, como Kepler y Descartes, algunos de los nombres que voy a decir por ahí los voy a decir en español, ni sé francés, ni italiano, ni nada por el estilo, así es que me disculpan la pronunciación. Entonces, como en la época de Kepler y Descartes, aportaron argumentos que impulsaron una imparable mecanización de la imagen del mundo. Por el año de 1618, Descartes empezaba a cansarse de la vida militar. Había servido de voluntario en el ejército en la ciudad holandesa de Breda, cuando conoció a un hombre pocos años mayor que él. Era Isaac Bickman, doctorado en medicina en la Universidad de Caen. En 1905, Cornelis de Waard, estudioso de la obra de ilustres matemáticos del siglo XVII, encontró el diario de Bickman en Middelburg, pueblo natal de Bickman. El diario nos ofrece una descripción muy detallada de la vida de los científicos del siglo XVII y refiere muchas veces a Descartes,
cuyo nombre aparece por primera vez en un fragmento fechado el 10 de noviembre de 1618. Según Adrien Baillet, biógrafo de Descartes, se conocieron de la manera siguiente. Vagando por Breda, Descartes se encontró con unas personas que miraban un anuncio. Un matemático, tal y como era costumbre, retaba a que se resolviese cierto problema. Estaba escrito en holandés, lengua que por aquel entonces aún no dominaba Descartes. Así que le preguntó a una persona que estaba a su lado si podía decirle en latín o francés de qué trataba aquello. El hombre, que no era otro que Bigman, le contestó en latín, le explicó en qué consistía el problema y le dio su tarjeta de visita. Bigman se quedó sorprendido cuando al día siguiente una visita no anunciada resultaba ser la del joven francés, que pasaba por su casa para decirle que había hallado la solución del problema. A Bigman, por supuesto, eso lo impresionó, y pronto una firme amistad unió a los dos jóvenes. Poco después de haberle conocido, Bigman le propuso a Descartes un problema relativo a la caída de los cuerpos, sin saber que años atrás este problema le había dado mucho que pensar a Galileo en Italia. Le preguntó Bigman a Descartes, ¿cuán lejos caerá una piedra en una hora si sabemos cuán lejos cae en dos? La pregunta es válida, pero a nosotros, que la leemos ahora, nos parece estrafalaria. La pregunta recíproca, ¿cuán lejos caerá una piedra en 2 horas si sabemos cuán lejos cae en una? Nos parece mucho más natural. A Descartes le entusiasmó el reto y envió a Bigman una breve respuesta. Sin embargo, Bigman no interpretó correctamente la respuesta de Descartes, pero se equivocó de tal manera que creyó ver en la equivocada solución de Descartes precisamente la que hoy sabemos que es la solución correcta del problema que había planteado y que Galileo había encontrado 15 años antes. 10 años después de su encuentro con Bigman, Descartes tuvo, una vez más, ocasión de ocuparse del problema de la caída de los cuerpos. Esta vez fue su amigo Mersenne, ¿se acuerdan de los primos de Mersenne? Álgebra, quien le planteó la pregunta. La respuesta de Descartes difiere totalmente de la que le dio a Bigman, salvo en un punto. Como hace 10 años, Descartes dio a su amigo una fórmula errónea, la misma que dedujo antes, donde la velocidad del móvil está en función del espacio recorrido y no del tiempo transcurrido. Esta equivocación también la había cometido Galileo. Esta partecita, ustedes, nosotros, nos podemos dar cuenta perfectamente que si ustedes suponen que la velocidad depende del tiempo, pueden llegar a la fórmula correcta de la caída libre. Sin embargo, si suponen que la velocidad depende de la posición, del desplazamiento, les va a llevar a una ley que depende del logaritmo, la cual es incorrecta. Y eso ustedes lo pueden hacer ahí en 2 renglones. Continúo. Coincidencias de este tipo son frecuentes en la historia del pensamiento científico. Surgen las mismas ideas, se hacen las mismas invenciones, más o menos al mismo tiempo, en lugares y en mentes muy diferentes.
Todo mundo conoce las polémicas en torno a la prioridad de los descubrimientos. Ahora bien, ninguna de esas coincidencias, ni siquiera las más célebres, la de Newton y Leibniz en la invención del cálculo infinitesimal, o la de Carnot y Clausius en el descubrimiento del principio de la entropía, nos parecen tan curiosas como la doble coincidencia de Galileo con Bigman y Descartes. Es la única en la que al lado de la coincidencia en la verdad, encontramos una coincidencia en el error. Pero todos estos genios se quedarían lejos de la elaboración de una teoría mecánica. Tendría que pasar casi medio siglo hasta que Newton comprendiese que los cuerpos celestes se mueven siguiendo las mismas leyes que dictan cómo cae una manzana de un árbol. Que a propósito, eso es seguramente fantasía. Dicen algunos historiadores que esta idea de la caída de la manzana, indudablemente que no fue el chispazo divino que le dio a Newton para descubrir la ley de la gravitación. Parece ser que surgió por el hecho de que paseando, me parece ser que Newton con Halley, por su jardín donde había un manzano, Newton hizo el comentario de que cuando concibió la ley de la gravitación, el paisaje, el lugar era como ese en el que andaban. Y al ver el manzano dijeron, no, puede haber caído alguna manzana. No, eso es completamente erróneo, eso es hasta una falta de respeto, y también eso crea una idea de lo que es la ciencia muy equivocada. No hay que estar ahí sentados en una banca, estando pensando para que se nos ocurran las ideas. Y Newton era una gente fanática del trabajo. Dicen sus biógrafos, algunos, que ni comía, le pasaban la comida por la puerta porque estaba enfrascado en sus cálculos. Newton formuló definitivamente las leyes fundamentales de la mecánica en su gran obra Principia Mathematica, publicada en 1687. Esta obra, sin duda la más grande en la historia de la ciencia, es una gran síntesis de lo que se había aprendido y conjeturado acerca de la mecánica desde Galileo. Ninguna obra científica ha ejercido mayor influencia sobre la civilización occidental que los Principia, extensamente revisados en 1713 y en 1726. En 1736, Euler y su mecánica, en 1736, Euler publicó la primera de sus grandes obras. La mecánica es un título largo en latín, lo dejamos en mecánica, donde este libro constituye el primer tratado en que la mecánica de una partícula se concibe como una ciencia racional. De alguna forma, este trabajo supuso para la mecánica lo que la geometría analítica de Descartes lo fue para la geometría griega. Euler aplicó en este tratado toda la potencia del cálculo infinitesimal descubierto por Leibniz y Newton, comenzando así una nueva era para esta ciencia. Si ustedes consultan en internet la mecánica de Euler, que ya desde hace muchos años estuvieron ya digitalizando toda su obra, ya es un texto que uno puede más o menos seguir. De hecho, ya hay una notación inventada por el propio Euler. Por ejemplo, la integral, la suma, la S esa deformada, alargada, es de Euler. Creo que también la suma, la sigma griega. Bueno, hay varias notaciones que inventó Euler. Por cierto, que hay un libro que edita el Fondo de Cultura Económica de un egresado distinguidísimo de la escuela de Raúl Rojas González, que se llama, luego les digo, por ahí lo tengo, se llama
se llama. Es sobre el descubrimiento, la invención de la notación matemática, que por cierto ganó el premio de los libros de divulgación en algún año. Ahí viene la historia de muchos de los símbolos matemáticos. Bueno, para hacer justicia en esta breve reseña, citaremos a otro gigante del pensamiento humano, uno de los 4 más grandes matemáticos de la historia. El historiador de la ciencia E. T. Bell escribió: los principios de Newton podrían haber sido escritos por Arquímedes. Esta es la portada de la mecánica de Euler. Ningún griego habría podido escribir la mecánica de Euler. Y con eso termino ahí, con ese dibujo de Arquímedes. Bueno, eso es todo. Ya no tardan en cortarnos. Cuando nos corten, recuerden que nada más en lo que doy otra vez de alta el Google Meet. ¿Algún comentario o pregunta que tengan? Creo que no. Por el momento no, profe. Bien, miren, cuando se nos corte, pues ya saben, yo creo que faltan como unos 5 minutos. En el libro que viene ahí en la bibliografía de Horton, viene un poquito ahí desarrollado la fórmula de Merton. Ahí viene. Para esta exposición que les acabo de dar, consulté, a ver si me acuerdo de memoria, pero esos creo que no los puse, no están ahí en la bibliografía. Consulté un libro de Stillman Drake, que se llama Galileo, que es de Editorial Alianza. Muy bonito el libro. Stillman Drake, como lo dije ahí, es de los especialistas en Galileo, tal vez el más distinguido. Otra buena parte sobre yo creo que es donde mejor lo encontró el estudio de la historia del descubrimiento de la ley de la caída de los graves. Es un libro que se llama Estudios Galileanos, de Alexandre Coiré, un francés historiador de la ciencia, Alexandre Coiré, con K. Desgraciadamente este libro es difícil conseguirlo. Quién sabe si esté por ahí en tantos que han copiado. Es del siglo XXI, de la editorial siglo XXI. Estudios Galileanos. Ese Coiré tiene varios libros muy interesantes. ¿De dónde más saqué esto? Capaz que se me olvida luego. De algunas revistas seguramente también lo vi. Pero la parte principal yo creo que es de Estudios Galileanos y lo de ¿cómo se llama? Stillman Drake. Bueno, y ahí tomé eso y las fotos, esas se bajan de internet. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Sobre Arquímedes, hay un libro muy, muy bonito que se llama el Código de Arquímedes. El Código de Arquímedes, sí. Muy interesante. Ya algunos de ustedes ya llevaron curso conmigo y es por lo que luego no conviene que estar repitiendo los cursos, pero bueno, vuelven a escuchar las mismas anécdotas e historias. Alguna vez en alguna librería vi ese libro, El Código de Arquímedes. Y mi primera impresión, esto fue hace ya muchos años, pues dije, pues bueno, pues Arquímedes, la ley de la palanca, la ley de la flotación, del empuje. No me llamó la atención comprarlo. Sin embargo, después, leyendo un libro de Euler, sobre Euler, en las primeras páginas decía ahí que, dice, los 4 matemáticos más grandes que ha habido en la humanidad, póngalos usted en el orden que quieran, son Newton, Gauss,
En ese libro lo que narra es que, no recuerdo bien, fue hace ya mucho tiempo que lo leí, pero descubrieron lo que se llama un palimpsesto de Arquímedes en este caso, que es una especie de libro que lo hacen basándose en una piel, creo que era piel de algún animal, en donde estaba escrito algunos de los problemas que resolvió Arquímedes. Obviamente que eso no había escrito Arquímedes, creo que eso estaba basado en algo que escribieron muchos años después. No me acuerdo aquí de quién era. Era creo que el papá de esta Hipatia, pero no me acuerdo del nombre. Que estaba a cargo de la biblioteca de Alejandría, a lo mejor alguien se acuerda. Y viene la historia de cómo fue que lo rescataron el palimpsesto, porque en toda la historia de este palimpsesto había caído en las manos en un convento, y los monjes de ese convento lo pintaron para que hicieran un devocionario, de oraciones, pues, aunque sabían que ahí abajo estaba lo de Arquímedes. Entonces usaron ahí la tecnología, también es algo impresionante, y cómo entraron ingenieros, matemáticos, para rescatar el palimpsesto. Este palimpsesto lo había comprado que un millonario, que nada más pone sus iniciales. Las iniciales eran BG. Yo dije, esto debe ser el Bill Gates. Quién sabe quién habrá sido, pero esas eran las iniciales. Creo que pusieron hasta el precio en el cual se remató. Y en ese libro que se llama El Código de Arquímedes, relata todo eso. Pero viene cómo calculó Arquímedes el área de la parábola. Y les digo que es impresionante cómo lo hizo. Ahí puede uno ver las raíces fíjense, con Arquímedes, del descubrimiento de la ley del cálculo integral. Lo que hizo Arquímedes fue pesar la parábola. Pero es impresionante cómo lo hace, cómo lo hizo, pues. Otro de sus logros fue haber calculado el área de un cilindro. Y para él fue tan importante ese descubrimiento que pidió que en su tumba se pusiera el dibujo de una esfera conteniendo un cilindro. Había calculado cuál era la proporción de sus volúmenes. Y si se mete uno a internet y busca uno la tumba de Arquímedes, aparece por ahí. No me acuerdo en qué ciudad. Creo que no es tan seguro de que realmente esté ahí Arquímedes enterrado. Pero después de ver todo eso, dice uno, efectivamente, sí, Arquímedes tiene derecho a ser considerado uno de los grandes matemáticos que ha habido en esta humanidad. No sé si, no les había yo dicho de dónde tomé esto, sí, ¿verdad? Sí les dije. De los libros que consulté para esta plática. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario? ¿Pregunta no tienen? Yo sí. Dime, Diego. Bueno, sí. Bueno, a mí me gusta mucho particularmente de Newton. Bueno, No, se oye un poquito entrecortada tu voz. Sí, disculpe, bueno, como comento, hizo, bueno, yo soy un aficionado de Newton, siempre es muy grato escuchar este tipo de historias, porque creo que cada quien la cuenta bastante diferente. No, Diego, no es comprensible tu voz. ¿No? No. ¿Ya me escucho un poco mejor? Sí, ahora sí. Sí, bueno, que cada quien aporta un poco más cada vez a estas historias. Cada quien, bueno, tiene su propia versión para contarla. Y siempre es muy grato escuchar la historia de cada quien, desde los libros de las colecciones de grandes matemáticos o grandes pensadores, hasta pues lo que es universo mecánico y todas las historias que hay. Sí, claro. Sí, es realmente interesantísimo cómo se han descubierto pues las leyes de la naturaleza, hablando en general,
Y efectivamente, pues el conocimiento que hay en toda la ciencia, pues no se puede restringir a estos hombres, a estos gigantes, ¿no? Como Newton, respecto a las matemáticas y la física. Pero está la biología y muchas otras cosas, la química. Esta es la contribución de mucha gente, de mucha gente. La ley de la gravitación, que vamos a ver más adelante y que también tengo una plática, pues Newton hay hasta una frase ahí de Lagrange, que después se la voy a leer, de lo afortunado que fue Newton por haber descubierto la ley de la gravitación. Lagrange dice que tuvo la suerte de haber sido el primero y que pues la ley de la gravitación en ese caso pues solamente se descubre una sola vez, ¿no? Y Newton fue el afortunado de haberla descubierto. Newton era muy, ¿qué palabra usar? No le daba su mérito a otros contemporáneos, entre ellos, por ejemplo, Hooke, que fue otro gigante. De hecho, tuvieron hasta un pleito ahí grande por el libro de la óptica. Y de hecho, se los voy a platicar después. Según un historiador de Newton, también de los más importantes, que le dio la idea, una de las ideas principales a Newton sobre la ley de la gravitación fue Hooke. Él nunca le dio reconocimiento. Tampoco al astrónomo Flamsteed, parece que era, que tomó los datos del movimiento de la Luna. También eso le sirvió mucho a Newton para hacer sus cálculos. Y esta persona pues pedía que al menos se le mencionara y Newton no lo aceptó. Era muy ingrato, muy ingrato, no quería reconocer. En la misma Royal Society, por los grandes matemáticos, estaba Christopher Wren, matemático y arquitecto, el que diseñó la Catedral de San Pablo en Londres. Muchos hicieron contribuciones. Se cree también que Newton, cuando hace referencia a la famosa frase aquella de si he visto tan lejos, es que estoy en hombros de gigantes, algunos creen que los gigantes eran precisamente los pre-newtonianos, Descartes, Galileo, Arquímedes. Arquímedes lo leía, dicen. Otros le echan ya más fantasía y dicen que a lo mejor eran ahí los babilonios, los sumerios. Pues eso sí se más para atrás. Y obviamente que tuvieron su contribución. Pero sí, efectivamente, los grandes avances, nadie ha empezado desde cero, ¿no? Nadie. Tuvieron que tomar en cuenta mucho del conocimiento que ya se tenía. Vamos a ver aquí en el curso, más adelante, vamos a ver un problema que yo cito mucho en el curso y que ustedes seguramente lo conocen porque vienen muchos libros desde los de nivel de preparatoria, que es el movimiento de una partícula sobre un plano inclinado, sobre una cuña que también se mueve. Viene propuesto y resuelto en muchos lados. Ese problema, según un historiador que luego les platico, lo hallaron de gran dificultad, pues entre otros Euler. Y fíjense, Euler encontró ese problema difícil, de una partícula nada más, ni siquiera era de un cilindro, era de una partícula. Nosotros ahora lo resolvemos de manera muy simple, muy sencilla. Y eso costó mucho trabajo a otras gentes. Pero claro, pues ahora ya tenemos muchas bases, mucho conocimiento para poder abordar muchas de estas cosas. Bueno, pues les mostré esto de la ley de la caída en los graves, pues para dar para motivar a los que luego lean. La historia de la ciencia es muy bonita, lo entusiasma a uno para aprender estas cosas.
Y ciertamente que cuando estamos en la carrera, pues tiene uno poco tiempo de leer, pero sí hay tiempo. Lo que pasa es que luego no lo aprovecha uno del todo. Ahora que estamos encerrados de alguna manera, que tenemos más tiempo, y yo les sugiero que se den tiempo. En internet tienen abierto el mundo y dense tiempo para leer algunas partecitas de la historia de la ciencia. Es muy, muy interesante, muy bonito, y aprecia uno mejor las cosas. Bueno, vamos al menos a iniciar con el curso ya formal. Como les dije antier, yo empiezo muy básico, así es que por favor, les iba a preguntar a ¿dónde estás? A Pavón, Arturo, ya te vi, Arturo Pavón. ¿Sí? ¿Tú llevaste este curso o el de Física 1? Física 1. Ah, mira, entonces sí, ¿verdad que, bueno, ahorita que yo pensé que había sido de Teórica 1, porque me hiciste conocido, pero fue de Física 1, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, Arturo. Entonces, pues no me dejarás mentir que alguna de las cosas que voy a dar, pues las di en ese curso. Efectivamente. Lo van a ver ahora para sus compañeros. Entonces, les pido paciencia. Más adelante van a encontrar ya cosas más novedosas. Pero es importante que estén presentes. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí lo que primero vamos a ver de cinemática de una partícula. ¿Ahí lo están viendo? Cinemática de una partícula. Sí, ya se ve. Sí, profe. Bueno. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna observación, me interrumpen. Y díganme su nombre para que me dirija a ustedes por su nombre. Entonces vean desde dónde voy a empezar. Algunas veces voy a leer, que eso no es muy didáctico, pero bueno. El estudio del movimiento consiste en investigar la descripción y las causas del cambio de posición de los cuerpos. La cinemática estudia la descripción de sus movimientos. Bueno, ¿qué vamos a entender por partícula? Pues una partícula es un cuerpo cuyas dimensiones es posible despreciar de acuerdo a las condiciones del problema planteado. ¿Sí? Hay muchas otras que dicen que es algo que no tiene dimensiones, que un punto matemático. No. Para nosotros va a depender, cómo consideremos a un cuerpo como partícula, va a depender de las circunstancias. Y como ejemplo pongo el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Redondeando dimensiones y escalando las longitudes, vean, el diámetro de la Tierra es más o menos de 1.5 de 1.5 por 10 a las 7 metros, o sea, son son 6.000, 15.000, ¿no? Aquí ya redondeando, serían 15.000 kilómetros, ¿no? El radio de la Tierra es 6.000 y tantos kilómetros, redondeando 15.000 kilómetros. O como está aquí, 1.5 por 10 a las 7 metros. Pero si lo escalamos, pues vamos a suponer que es de 1.5 milímetros, el diámetro de la Tierra. El diámetro del Sol es de 1.5 millones de kilómetros, o sea, 1.5 o 1,5 por 10 a la 9 metros. En este escalamiento sería de 15 centímetros. Y la distancia Sol-Tierra, que son aproximadamente 150 millones de kilómetros, en este escalamiento sería de 15 metros. Entonces vean, si ustedes ponen un círculo de 15 centímetros, la Tierra estaría a 15 metros y su diámetro sería menor, a 2 milímetros. Entonces, si estudiamos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pues podemos considerar la Tierra como un punto, ¿verdad? Pero obviamente
que si cambiamos las circunstancias y nos colocamos en la propia Tierra, pues la Tierra ya no es una partícula, ¿no? Entonces, ¿qué consideremos como partícula? Va a depender de qué estemos hablando, de las circunstancias que estemos estudiando. ¿De acuerdo? Bueno, el vector de posición. Vector de posición, pues su nombre lo dice, especifica la posición de un punto en el espacio. Vamos a denotar con la R negrita. Ustedes ya usan la notación que gusten, R con flechita, arriba, abajo, como gusten. Pero por favor, se los advierto, se los digo desde este momento. Escriban bien y la notación, úsenla bien. Diferencien entre escalares y vectores. En los exámenes me llegan a revolver ahí naranjas con manzanas y piñas y demás. Una cosa son vectores y otra cosa son escalares. Por favor. Bueno, ¿cómo pueden determinar este vector? Si estamos en el espacio, pues las coordenadas usuales son las llamadas cartesianas, que ustedes conocen, que son las que primero conocemos. Un punto en el espacio está determinada por las distancias que hay a tres ejes mutuamente perpendiculares. Estos ejes se escogen de tal manera que en este orden de X, Y, Z, si ustedes giran X hacia Y, les da la dirección de Z. Un tornillo derecho avanzaría en esa dirección, con la regla de la mano derecha. Las coordenadas de posición, como les dije, pues están dadas por esas distancias, la coordenada X, la Y y la Z, están aquí indicadas. Vamos a usar la notación de Newton, como lo vimos en el ejemplo del péndulo. Poniéndole un puntito a las letras, indican derivadas con respecto al tiempo de esas cantidades, y con dos puntitos sus aceleraciones. Entonces aquí tengo las coordenadas cartesianas de posición, velocidad y aceleración, que son las cantidades que vamos a estar usando. Las otras coordenadas que vamos a usar son las polares planas. Permítanme un segundo. ¿Qué tal, José Luis? Dime, no te escucho. Bueno. José Luis. No te escucho, voy a colgar. Luego me hablas. Disculpen, es que estoy esperando una llamada y no les indiqué que iba a estar en clase. Profesor. Sí. Bueno, sí, ¿no? Entonces los puntos que se usan en la notación son específicamente para denotar derivadas con respecto al tiempo, ¿no? Sí, si no digo otra cosa, los puntitos son derivadas con respecto al tiempo. Si se deriva respecto a otra variable, se indicará de manera explícita. Sí, gracias. Los puntitos los reservamos para derivadas con respecto al tiempo. Bueno, entonces decía las coordenadas polares. Las coordenadas polares planas, también son las que usamos para el péndulo. Si aquí está el punto, entonces, y aquí el origen, sí se ve la manita, ¿verdad? Que estoy aquí moviendo. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces el vector unitario en la dirección radial va del origen para allá, para afuera. Y si si usamos el ángulo θ con respecto a la vertical, pues entonces si el ángulo θ crece así en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el vector unitario irá en esa dirección y será perpendicular al otro vector unitario. También puede ponerse al revés, son convenciones. Si el ángulo θ lo mido desde la horizontal y que crezca para allá, pues entonces el vector unitario irá en la otra dirección.
Es cuestión de lo que quiera uno hacer. Bueno, entonces el vector de posición, pues de aquí se ve, aquí no está dibujado, pero sería el que va del origen a donde está el punto P. Pues se puede escribir como la magnitud de esa recta, que sería la R minúscula, por el vector unitario en esa dirección. El vector velocidad resulta esto que está aquí, y el vector aceleración lo que está acá. Y me parece que eso lo puse por acá. Déjenme ponerles cómo se calcula, que ya lo saben ustedes, pero estoy repasando. Entonces aquí está, por ejemplo, en este dibujo, está aquí a mano. Aquí tienen la partícula que se va moviendo en este arco, en esta trayectoria, no necesariamente circular, de cualquier tipo, puede ser una recta, una curva, como sea esta trayectoria en el plano. Si aquí tomo las coordenadas cartesianas como están aquí indicadas, y el ángulo θ, así como está acá, que se mide desde el horizontal, entonces los vectores unitarios están en esta dirección. R para afuera, θ para acá, que también se acostumbra a ponerlos en la posición donde está la partícula. Recuerden que en física, o aquí al menos en el estudio del movimiento, los vectores que vamos a usar son vectores libres, que podemos trasladarlos rígidamente. Este vector va a ser igual a este vector. No nos vamos a poner tan estrictos como en matemáticas. Aunque bueno, mis amigos que tengo matemáticos que son muy estrictos, luego les pregunto, a ver, ahí luego los alumnos se quejan, ahí los matemáticos. No, dice, pero son, que me dijeron que eran estas relaciones, no son relaciones de equivalencia, es otro. Y sí, es lo mismo. Bueno, ok. Para nosotros va a ser lo mismo. Entonces tienen que el vector de posición, aquí está, el R vector va a ser igual a la magnitud de R por el R unitario, que lo puedo denotar así, con R con sombrerito, o como E sub R con gorrito. Las dos notaciones se pueden usar. Entonces el vector velocidad, pues sabemos que es la derivada del vector de posición. Lo voy a ver enseguidita, nada más aquí de una vez veo esto de las coordenadas polares. Entonces lo pongo así. El vector R lo denoto como R por R unitario, pero ahora el vector R unitario, aunque tiene magnitud 1, que es constante, sí está cambiando en dirección, como puede verse, se pueden dar cuenta acá. Cuando el punto viene por otro lado, pues aunque el vector unitario siempre tiene magnitud 1, pero sí cambia de dirección. Entonces tiene sentido hablar de la derivada del vector unitario respecto al tiempo. ¿Cómo calculamos esta derivada respecto al tiempo? Pues hay varias maneras, se puede hacer hasta gráficamente. Yo aquí lo hice de qué manera. Expresé el vector de posición R de esta manera, usando el ángulo θ, sería R coseno de θ, R seno de θ. O sea, la coordenada X y la coordenada Y, que están acá puestas. Lo pueden también poner como R coseno de θ por I, más R seno de θ por J, o como gusten, la notación que guste. Ustedes saben que un vector tangente a este vector lo calculan como la parcial de R con respecto a R. Esta derivada parcial lo que les está indicando es que van a calcular la variación de este vector a lo largo de esta dirección, dejando constante el ángulo θ. Por eso es una derivada parcial. Si derivan esto de aquí arriba con respecto a R, pues les quede simplemente coseno de θ y seno de θ, que son constantes. Y como yo quiero un vector unitario en esta dirección, pues entonces lo dividen entre su magnitud. Entonces toman este vector y lo dividen entre su magnitud, pero su magnitud es la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado, que sabemos que vale 1. Entonces esto vale 1 y por lo tanto el vector unitario es coseno de θ, seno de θ. Ya que tienen esto, entonces ahora derivan la parcial de R con respecto a θ, que es el que, bueno, que lo voy a necesitar. No, perdón, todavía. Aquí voy a calcular el otro vector unitario. Ahora vamos a calcular el vector unitario en la dirección θ. Entonces toman este vector y ahora calculan su derivada parcial, pero con respecto a θ. Y la R es constante porque es derivada parcial. Entonces les va a quedar R por la parcial de coseno de θ respecto a θ,
que es menos el seno de teta, y luego aquí sería por el coseno de teta. Entonces les da esto que está acá. Teta unitario va a ser esto, porque también la parcial de R respecto a teta vale 1 también. Entonces aquí ya tienen calculado cuánto vale el vector unitario en la dirección teta. Esto es hasta de análisis vectorial de física 1, no me dejarán mentir. Ténganme paciencia, quien ya se sabe todo esto, pero no quiero que tengan pretexto de que cuando lo utilicen no lo sepan. Cuando calculan ahora sí la derivada de R unitario respecto al tiempo, que es lo que necesito acá, la derivada de R unitario respecto al tiempo, pues ya lo pueden calcular fácilmente. Acá está. Les va a dar la derivada de teta con respecto al tiempo. Bueno, les da, aplica regla de la cadena, ¿no? Acá, ¿dónde está? Hay que disminuir esto. A ver si se alcanza a ver todo. Acá se ve todo, ¿no? Voy a calcular la derivada de R unitario respecto al tiempo. Y acá está R unitario. Entonces la derivada es la derivada de esto respecto a teta o la derivada de teta respecto al tiempo. Entonces les da menos seno de teta por teta punto, que es lo que aparece aquí abajo. Aquí abajo. Y luego es la derivada del seno de teta, que es el coseno de teta por teta punto. Está aquí. Factorizan el teta punto y les va a dar teta punto por menos seno de teta coseno de teta. Pero eso es el teta unitario, que está acá. Pues ya les queda esto. Esto lo sustituyen aquí en la derivada de R respecto al tiempo y ya tienen la velocidad. Tienen que la velocidad es R punto por R unitario más R por teta punto por teta unitario. La magnitud pues es rápido. Es al cuadrado, toman el producto punto de los dos, les queda R punto cuadrado más R cuadrado teta punto cuadrado. Esto lo vamos a utilizar más en la mecánica lagrangiana, porque ahí la energía cinética es la que va a ser importante y entonces la magnitud de la velocidad es la que va a aparecer por todos lados. Con Newton la aceleración es la que más aparece y esa pues se obtiene derivando la velocidad con respecto al tiempo, que es derivada respecto al tiempo de lo que acabamos de calcular. Ustedes háganlo, es algo parecido a lo que acabo de hacer. Aplican aquí las reglas de derivación y ya tienen aquí las componentes de la aceleración en coordenadas polares, la componente radial y la componente teta de la aceleración. Esto es para cualquier trayectoria en el plano en coordenadas polares. Vean que para el caso de un movimiento circular, en el plano circular, la R2 puntos se anula porque como el radio es constante, entonces esta derivada, segunda derivada se hace cero, también se hace cero este R puntito que está aquí, y entonces la aceleración se restringe nada más a menos R teta punto cuadrado en la dirección radial, que es la aceleración centrípeta, que aquí la identifican, y les queda esta otra parte, la R por teta 2 puntos, que sería la aceleración tangencial. ¿Sí? Para el caso circular, pero para cualquier otro caso. En el caso rectilíneo, pues ahí es al revés. En el caso rectilíneo, lo que es constante es el ángulo teta. Entonces, si el ángulo teta es constante, se anula este término, porque aparece el teta punto, y se anula este otro de acá. Y entonces nada más les queda que la aceleración, y este también se va, ¿no? El teta 2 puntos se va. Y queda que la aceleración es R2 puntos, que efectivamente en una línea recta la aceleración nada más es a lo largo de la dirección radial, o sea, a lo largo de la recta que estoy estudiando. Entonces el movimiento rectilíneo y el movimiento circular están contenidos en estas expresiones. Entonces esas son las coordenadas polares que vamos a estar utilizando mucho. Regreso a donde estábamos. Pues aquí están. Ya conserven esto. Apréndaselo de memoria, de tanto escribirlo se los aprende uno. Y si no, pues no es necesario, pero ténganlo presente. Ahí está. Otras coordenadas que vamos a usar son las cilíndricas, que están aquí indicadas. Esas ya son en el espacio. ¿Sí?
Las coordenadas cilíndricas son la... A ver, déjenme ver estas cosas, las cilíndricas. Las cilíndricas son estas. Estas son las cilíndricas. La cilíndrica es la dirección, aquí quiere letra usted la R mayúscula, que es la distancia que hay de donde está la partícula al eje Z, ¿sí? Es esta distancia. El ángulo phi, que es el que hace la proyección de esa recta que les acabo de indicar, o mejor dicho, la proyección de donde está la partícula al plano XY, y la recta que va del origen a donde llega ese punto, y el ángulo que forman esa recta con el eje X se le llama phi, se le llama el azimutal, me parece. Y la otra coordenada es la coordenada Z, la distancia que hay del plano XY a donde está el puntito este. Entonces son RZ y phi, las coordenadas. Y aquí están, esas no están deducidas, vienen en todos los libros, en el Fowles, vienen calculadas. La posición radial, pues aquí se ve fácilmente cómo se calcula. Es la RdR, sería el vector que va del origen para acá. Ese es R por el vector unitario en esa dirección. Más Z, que va de aquí para acá, por EZ o por K, que también se le llama acá el vector unitario en la dirección Z. Derivando esto respecto al tiempo y haciendo consideraciones similares a las que hicimos para las coordenadas polares, se obtiene la velocidad que está aquí y la aceleración. Esas sí no me las sé yo. Las únicas que me sé de memoria son las polares. Y de aquí pues solamente la velocidad. Las esféricas están más complicadas, nada más vean. Las esféricas están acá. Las esféricas es la posición R, que es del origen a donde está la partícula, y luego bajan una recta hacia el plano XY, y otra vez es a donde, bueno, la otra creo que es más fácil. Es el ángulo que forman esta dirección con el eje Z, se le llama teta, creo que ese es el cenital. Y luego proyectando esto hacia abajo y proyectando una recta que vaya de aquí al eje Z y para abajo, el ángulo que forma esa proyección con el eje X se le llama phi. Entonces las coordenadas esféricas son R, teta y phi. El vector velocidad pues es R por R unitario. El vector velocidad es esto que está aquí indicado, vean que ya es más complicado. Y no se diga el vector aceleración. Vean nada más la expresión para el vector aceleración en coordenadas esféricas. Esto sirve para indicarles la dificultad que tendría la segunda ley de Newton para resolver algo en coordenadas esféricas. Vean nada más la ecuación. Esto multiplicado por la masa sería el segundo miembro de la segunda ley de Newton. Pongan la fuerza que sea, F igual a lo que sea, igual a la masa por la aceleración, y ahora resuelvan esa ecuación. Vean nada más. Complicadísimo. Bueno, estas no las vamos a usar mucho, pero ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? No. Sí, dime. ¿No hay preguntas? Bueno. Esto viene en cualquier libro, esto viene hasta en los libros de análisis vectorial, en el Fowles vienen las primeras hojas, vienen estas cosas, ahí creo que está calcula algunas cosas. Ahí lo pueden ver si quieren complementar. Bueno, entonces vamos a ver el desplazamiento, velocidad y aceleración de una partícula a lo largo de una curva. Consideremos pues una partícula que se mueve en el espacio. ¿Está? Esa curva que está ahí se va moviendo la partícula. Aquí está la partícula a un tiempo t arbitrario. Este es su vector de posición. Un tiempo posterior, delta t más delta t va a estar aquí en P1. Este va a ser su vector de posición, R1.
El vector desplazamiento, ustedes ya saben que es el vector que va desde el tiempo t inicial hasta el otro tiempo, es este vector. Sin embargo, la partícula se mueve en esta trayectoria, no se mueve a lo largo de esta recta, se mueve por acá arriba. A esta trayectoria que va por acá se le suele llamar el recorrido. A esta posición, a esta recta se le llama el desplazamiento. La partícula se mueve por la curva. Sin embargo, el desplazamiento de la partícula fue de aquí para acá. Y el vector desplazamiento es este que está aquí indicado por delta R. Pues eso está aquí indicado. Pues si la partícula se mueve de P a P1 en un tiempo delta T, delta R representa el cambio de posición de la partícula, se denomina desplazamiento, y este desplazamiento está aquí indicado, ¿no? Delta R es R al tiempo T más delta T, menos R al tiempo T. Así se define. Si delta R ocurre en un intervalo de tiempo delta T, sume uno que eso pasa, entonces esta razón, la delta R sobre delta T, representa la razón temporal media del cambio de R. O sea, ¿cómo fue que cambió en el tiempo la delta R, el desplazamiento? A eso se le nombra la velocidad media, a esto, a esta variación. Es la velocidad media. Se le denota con una B con una rayita arriba o con una B con N, la notación que guste. Pero nos interesa conocer cuál es la velocidad, no media, sino en este instante P. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ir acortando el tiempo, hay que hacer esto cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, para que entonces esa velocidad media se parezca lo más posible a la velocidad que tendría la partícula estando en el punto P. Entre más me acerque yo ahí, pues la velocidad media más se va a acercar a la velocidad instantánea que tenga en el punto P. Y eso se llama el proceso al límite, ¿no? Que ustedes ya conocen. Entonces se define la velocidad instantánea B en el punto P al tiempo T como ese límite que está aquí indicado. Calculan el desplazamiento, que está aquí en el numerador, lo dividen en delta T y calculan el límite cuando delta T tiende a 0. Este límite que está aquí indicado en cálculo se le llama la derivada de R con respecto al tiempo. Y lo vamos a denotar, como lo he dicho, con el vector R con un puntito, que es notación de Newton. A veces conviene usar esta notación y no la de los puntitos, pero a veces es más cómoda la de los puntitos, depende de qué estemos haciendo, usamos una u otra notación. Bueno, pero vean, como les dije aquí arriba, esto que estamos aquí viendo, interviene, es la velocidad instantánea, pero quisiéramos introducir el recorrido que tiene la partícula. O sea, ¿cuál es la velocidad? Es a lo largo de la verdadera curva que se mueve. Entonces, ¿cómo introducimos ese recorrido? Que le llamamos al S, delta S, pues, que está acá. Pues es con el siguiente truco, no truco, de la siguiente manera. Este límite, que es la velocidad instantánea, que está aquí indicada, aquí en esta es una fracción, así como está escrito aquí, es una fracción. Entonces, aquí voy a multiplicar por delta S, que es el recorrido, y divido entre delta S para que no afecte esta cantidad. Insisto, esta es una fracción, todavía no es ninguna derivada. Pongo esto. Pero sabemos del cálculo que el límite de un producto es el producto de los límites, y el límite de este que está aquí indicado, pues es el límite de esta cantidad por el límite de esta otra cantidad. El límite de la primera parte, pues es la derivada de R respecto a S, y el límite de S, de delta S sobre delta T, pues es la derivada de S respecto al tiempo, que indicamos con el S puntito, ¿no? Que está acá. Entonces vean, la velocidad, el vector velocidad, es la velocidad instantánea,
ya introduje la rapidez, que hasta ese puntito se le llama la rapidez, que a lo largo de la curva, que sería, mejor dicho, sí, es la velocidad a lo largo de la curva, que luego la rapidez se le llama otra cosa. Esta es a lo largo de la curva. Pero me aparece esta derivada de R con respecto a S, no con respecto al tiempo, sino con respecto a S. ¿Cómo está variando este vector, pero a lo largo de la curva? Bueno, también para hacer estos cálculos, geométricamente se ve que esta fracción, esta razón que está aquí, que delta R sobre delta S, tiende a tener la dirección del vector tangente a la curva en el punto P. Eso no está aquí demostrado estrictamente, pero lo vemos intuitivamente. Cada vez que ustedes se vayan acercando al punto P, desde P1, la variación temporal del vector delta R, de delta R con respecto a T, se acerca más a la dirección del vector tangente a esta curva. O sea, la dirección del vector que va de P a P1, conforme P1 esté más cerca de P, ese vectorcito que está a lo largo de esta cuerda, de esta recta, va a tender a ser la dirección del vector tangente a la curva en ese punto. Insisto, no es una demostración rigurosa, lo tomamos así de rápido. Y por otro lado, la magnitud del vector delta R, cuando este está muy cerquita, se parece mucho a la magnitud del vector a lo largo de la curva, de tal manera que la razón de esos dos longitudes pues son iguales, y entonces en el límite valdría 1. Haciendo esas consideraciones, entonces la derivada de R con respecto a S va a ser igual a un vector de magnitud 1, por lo que se dijo aquí, y tangente a la trayectoria. Y entonces eso lo denoto con esta T minúscula, y es el vector unitario tangente a la curva. T es un vector unitario tangente a la trayectoria en el punto P. Y por lo tanto, aquí tengo el vector velocidad. El vector velocidad va a ser ese punto por esto, que en este caso vemos que es el vector tangente unitario. Entonces, obtengo que la velocidad va a ser ese punto por el vector tangente. Fíjense, ya encontré que el vector velocidad es tangente a la curva, es tangente a la trayectoria. Y su magnitud es la magnitud de la variación temporal del recorrido, de cómo se va moviendo la partícula a lo largo de la trayectoria. ¿Alguna pregunta? Bueno. Continuamos. Entonces podemos concluir, el vector velocidad es tangente a la trayectoria y tiene la magnitud de la rapidez, si se le llama rapidez ese punto. El caso en que B es un vector constante en el tiempo es poco frecuente en el estudio del movimiento, ¿no? Pues es lo más sencillo. Si B es constante, pues es como es un vector, pues es un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Es un vector. Y la magnitud también es constante. Entonces es el más simple de los movimientos. Es en una línea recta y va a velocidad constante. Sin embargo, no es raro. En todo caso, es el movimiento que siguen las ondas estas que han mandado al espacio, el Pionero, los Voyager, todos esos, cuando están lejos de los planetas, van con este movimiento en línea recta y a velocidad constante. Hasta que se empiecen a acercar a algún planeta o donde sea, pues ahí ya se ven influenciados por la atracción y ya el movimiento ya no va a ser rectilíneo. Pero es el más simple de los movimientos. Más interesante es cuando vaya a cambiar este movimiento, ya sea en su magnitud o en su dirección o en ambos casos. Ya es un movimiento pues más interesante, pero al mismo tiempo pues más complicado. Y entonces, cuando eso sucede, cuando el vector velocidad cambia, repito,
ya sea en dirección o en magnitud o en ambas cosas, aparece lo que se le llama la aceleración, ¿sí? Que es la variación temporal del vector velocidad. Entonces ahora vamos a calcular cuánto vale la aceleración. ¿Cómo se expresa la aceleración? Déjenme ver si me va a dar tiempo. Sí, al menos por ahí vamos a ver. Bueno, entonces para calcular la aceleración de una partícula, pues entonces ahora tomamos, como lo que quiero calcular es la variación temporal del vector velocidad, entonces me tengo que fijar cómo está cambiando el vector velocidad. Y eso está aquí en este dibujo que está aquí puesto. Aquí. La partícula se va moviendo en esa trayectoria, pero ahora en el punto P, el vector velocidad que es tangente a la trayectoria, porque lo que acabamos de ver está indicado aquí con esta flecha. Y cuando está en P1, tiene la velocidad V1, tangente a la trayectoria, y se mueve por acá. La longitud de estos vectores no necesariamente es igual, y parece ser que son iguales, pero no. En general son distintos, porque la magnitud puede estar cambiando. Aquí obviamente ya cambió de dirección. Puede cambiar de magnitud o puede no cambiar, pero lo importante es que ya hubo un cambio. Entonces, se sigue el mismo procedimiento que se hizo antes para calcular el vector velocidad. Exactamente lo mismo. Aquí vean que aquí en este dibujo que está a la derecha, ya se ve que efectivamente cambia la dirección del vector velocidad, y aquí sí se ve un cambio sustancial en la magnitud del vector velocidad. Aquí lo pusieron más grande. O sea, no es consistente este dibujo. Este vector que está acá debería estar de este tamaño, más largo. Para pasarlo para acá. Son paralelos estos. Pero aquí el dibujo está mal. Este debería de estar de este mismo tamaño. Y por lo tanto, la variación el incremento pues, del vector velocidad sería esta flecha que está acá, que llamamos delta V. Aquí se dibujó verticalmente, pero eso fue aquí, lo dibujaron así, pues, de donde lo tomé, pero no necesariamente es vertical, pues tenga la dirección que tenga que tener, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces se hace lo mismo. La aceleración instantánea, pues va a ser el límite cuando delta t tiende a cero, ahora de delta V entre delta t. Y eso es la derivada de V respecto al tiempo. A eso lo denotamos con la V puntito, aquí está. Y entonces ahora lo que deben de hacer es derivar respecto al tiempo la velocidad que está aquí en la ecuación 2. Esta la derivan con respecto al tiempo, es un producto, es un escalar por un vector. Ya se saben ustedes las reglas de derivación de vectores, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Eso está aquí indicado. Acá está. La derivada del primero sería la S dos puntitos. No se logra poner. Lo malo de esto. Esto es lo que estoy derivando, acuérdense. Ese puntito por T. Entonces va a ser ese dos puntitos por T, y la otra es ese puntito por la derivada de T con respecto al tiempo, ¿sí? Pero aquí, otra vez, aquí aplico regla de la cadena, que ya no son fracciones, pero se puede poner la derivada de T vector con respecto al tiempo, aplicando regla de la cadena, introduzco la S, y eso lo puedo poner como la derivada de T respecto a S, por la derivada de S respecto al tiempo. Este queda igual. La derivada de S respecto al tiempo es ese puntito, y ahora lo que hay que calcular, ese puntito, con ese puntito queda ese puntito al cuadrado, y lo que me queda es la derivada de T con respecto a S. Ahora, esto es lo que hay que calcular. La derivada de T respecto a S indica qué tan rápido está cambiando de dirección el vector unitario. Ven que solamente puede cambiar de dirección, porque la magnitud vale 1.
conforme se mueve a lo largo de la curva. Este cambio y otros que introduciremos están contenidos en las llamadas fórmulas de Frenet-Serret. Pues aquí le vamos a parar. Esto lo voy a continuar la próxima clase y lo que vamos a ver es cómo calcular esta derivada y otras que se introducen. Eso viene más adelante. Con eso vamos a acabar la primera parte de, bueno, aquí esto no lo vamos a ver la siguiente clase. Les voy a mandar el apunte hasta lo que acabamos de ver. Se los voy a mandar hasta acá, hasta la ecuación 4. ¿Sí? Para que si le quieren dar ahí un repaso o lo que sea, para que me lo pregunten en la siguiente clase si tienen alguna duda en los pasos anteriores. Y si no hay dudas, pues vamos a continuar con esto. Cuando yo ya vea este material, cuando les pase el apunte, se los voy a ir actualizando. Voy a quitar el que primero les mande, luego lo quito y inmediatamente les mando hasta donde veamos en la siguiente clase. Y poco a poquito les voy a ir mandando, vamos a ver algún ejemplo, y luego les mando la lista de problemas en la cual puedan ya aplicar algunas de las cosas que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? ¿Todavía me escuchan? Sí, ¿verdad? Espero. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Una pregunta. Sí, profesor. No se lo escuchaba. Porque acuérdense que de repente nos corta aquí el... Bueno, antes de que nos corte, para que no nos veamos tan mal, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, por el momento. No, profe, todo claro. Por el momento Bueno. no, profe. No, 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 profesor. Bueno, déjenme presentarme. Cualquier cualquier observación, lo que me quieran decir, por favor, háganlo. No se detengan. Profesor, ya nos lo sabemos esto, vámonos más rápido. Lo que quieran decirme, pues, pero díganlo con tiempo. Yo ya depende de lo que me pregunten, lo que me digan, yo veré. Pero recuerden que nos tenemos que apurar un poquito para ver cosas más novedosas. A las 8 le corto, ¿eh? Como empezamos un poquito después de las 7, ¿verdad? Sí, empezamos a las 7:05, a las 8 corto. Entonces, no llegó, me interesaba preguntarle, pero no llegó. García Lovera no llegó, ¿verdad? Y López Hernández Eduardo no llegó. Espinosa Ramírez Gerardo. Está bien, bueno, pues nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias. Igualmente. Viernes, Nos vemos, profe. Con cuidado, profe. Hasta luego.